El hallazgo de los rollos del Mar Muerto fue el descubrimiento arqueológico más importante del siglo XX. ¿Por qué decimos eso? Porque se encontraron tantos manuscritos, y muchos de ellos fragmentados, que tomó décadas a los eruditos, a los especialistas, el estudiar y entender el material. Y hoy somos afortunados, porque todo el material ha sido publicado, ha sido estudiado, y tenemos disponible todo eso a nosotros. Hoy vamos a tratar el tema del uso del tetragrámaton entre los rollos del Mar Muerto. Y va a ser un tema interesante de tratar. Por eso, bienvenidos a esta charla titulada Los rollos del Mar Muerto y el tetragrámaton. Vamos a compartir la presentación que se ha hecho para va a ser más fácil el seguir esta charla, ya que puede ser un poco técnico, un poco eh, difícil de entender si no tenemos algo visual. Y por eso hemos hecho una presentación para que sea más fácil seguir y entender lo que tratamos. Vamos a compartirla. Bien, vamos a ver si funciona. Ahí está el tema, los rollos del Mar Muerto y el tetragramaton, como ya mencionamos. Ese es el tema que se ha elegido para esta charla. Así que vamos a conocer un poco más de cerca los rollos, pero especialmente el uso que se da en los rollos del tetragramaton. Vamos a ver las fuentes usadas para esta charla. Se han consultado varias fuentes, se han visto fuentes y obras de consulta, diccionarios, lexicógrafos, muchas obras. En cuanto a los rollos en general, su texto, los rollos del Mar Muerto, fuentes que se han publicado a través del tiempo, también se han consultado eh, estudios especializados. En cuanto a los textos no bíblicos, también se ha consultado el uso que se da en los textos no bíblicos en el tetragrámaton, el tetragrámaton entre los rollos en general y su pronunciación. Así que aquí tenemos las fuentes usadas y el que desea saber más podría ver aquí o luego recibir sugerencias de alguna publicación o alguna fuente que podría consultar. Vamos a dar un cuadro completo, un bosquejo de lo que vamos a tratar en esta charla. Para tratar esta charla necesitamos introducir el tema. ¿Por qué el tema es importante? ¿Por qué es relevante este tema, tratarlo? Y esas cosas vamos a tratarlo en la introducción. Y eso nos lleva luego a los rollos y su contenido. Necesitamos conocer de cerca y en breve qué contienen los llamados rollos del Mar Muerto. Y eso nos lleva a la otra parte, que es la parte fundamental para entender esta charla, entender la historia, lo que ha sucedido con el nombre divino y el uso que se da entre los rollos del Mar Muerto. Vamos a analizar cómo se usa el nombre en los manuscritos bíblicos y en los no bíblicos. Y trataremos también el tema de la pronunciación, que demuestra la historia de la pronunciación y también qué dicen los eruditos, los hebraístas. Y eso nos va a llevar a una conclusión. ¿Qué aprendemos de todo este análisis? Y eso es lo que tenemos hoy día. Así que esto es lo que vamos a tratar y vamos a comenzar directamente con la introducción. Vamos a introducir el tema que vamos a tratar hoy día, los rollos del Mar Muerto y el tetragramaton. Necesitamos brevemente hablar de paleografía, el estudio de la escritura hebrea. Resulta que la escritura de todo el idioma en realidad evoluciona y cambia a través del tiempo. Hay periodos de tiempo en que cierta escritura era conocida y típica y luego cambia. Y así ha sucedido con el hebreo. Aquí tenemos el hebreo como se usa hoy, y aquí se ven diferentes caracteres y símbolos, como vemos. Esta es solamente una tabla bien sencilla, no es completa,
pero quería ilustrar solamente el hecho de que se ha evolucionado. Aquí tenemos cómo se vierte en el rollo, el gran rollo de Isaías, así, y es caracteres muy similar a lo que se usa hoy, caracteres arameos, y vamos a volver a ello luego. La paleografía es una ciencia en que los estudiosos, cuando analizan los manuscritos, y ya que no es fácil datarlo, no hay una fecha en el manuscrito, tienen que comparar otros manuscritos seglares, que es del periodo que quizás están datados, comparan el tipo de escritura y tienen una idea de qué fecha estamos hablando, en que se compuso, se copió el texto. Y los eruditos tienen eh, que como base unos 50 años para arriba y 50 años para abajo alrededor. No es una fecha así exacta, pero un periodo. Bien, esa es la paleografía hebrea, el estudio de la escritura, y eso nos ayuda a entender un poco en qué periodo se escribieron ciertos escritos. El tetragrámato. El tetragrámato en realidad es una palabra griega que significa cuatro palabras, cuatro letras, mejor dicho, cuatro letras. Y aquí tenemos las cuatro letras, Yod, Hei, Vav, Hei, de derecha a izquierda. Bueno, aquí lo he puesto para entender. Se transcribe YHVH. Aunque esta Vav se transcribe también como W, se pronuncia como V, como por ejemplo verde. Y por eso en Israel nunca se da la pronunciación como UA, UA, sino siempre como V, la Vav. Así que sería Yod, Hei, Vav, Hei. Las cuatro consonantes que componen el nombre divino. Si vemos en cuanto a la escritura, ¿cómo se encuentra entre los rollos de los muertos? Se encuentra de diferentes maneras. Vamos a ver más en detalle luego. Pero notamos que aquí esta es la forma actual en que se escribe el hebreo, y aquí aparece el tetragramatón, y en realidad el alfabeto es arameo. Interesante que los judíos, cuando después que salieron del cautiverio en Babilonia y volvieron a Jerusalén, como se menciona en el libro de Esdras y Nehemías, ellos adoptaron los caracteres arameos en su escritura, aunque el idioma que usaban cuando escribían era hebreo, ellos usaban el alfabeto, por así decirlo, arameo. Y así se popularizó el arameo, eh, no solamente como idioma, sino también como escritura, y eso fue lo que adoptaron. En el rollo de Isaías aparece el nombre divino así, Yod Hei Vav Hei. Vemos aquí que en el carácter de hoy hay como una abertura acá, porque hay dos letras que tienen una forma similar, está la Hei y la Het. La Het es más cerrada, pero aquí la Hei aparece cerrada de esta forma y así aparece en el gran rollo de Isaías. Esta es la forma más antigua y ese es hebreo, no es arameo, es hebreo aquí, escritura antigua hebrea, y también se le llama palio hebreo, palio antiguo, pero también entre los rollos de muertos aparece esta variante, esta manera de escribir en palio hebreo, y aparece en un manuscrito fragmentado, pero bastante completo, de los profetas menores de la cueva Nahal Eber. Aparece en el libro de Zacarías de esta forma. Vamos a ver más luego un ejemplo. Así que aquí tenemos diferentes formas en cómo se escribe el nombre divino, el tetragramato, las cuatro consonantes. Es bueno tener una idea del tiempo y entender en perspectiva. Aquí tenemos nuestra era común y antes de nuestra era, en el tiempo de Cristo, antes de Cristo, y muchos libros de texto en círculos académicos usan la terminología de nuestra era o antes de nuestra era. Y así se usa en muchos libros de texto. Pero bueno,
Lo hemos puesto así para entender las dos maneras de escribir. El material que se encontró entre el Mar Muerto, los rollos Mar Muerto, como se denomina, se ha calculado, se ha datado de nuestra era hasta el año 70. Algunos dicen que el año 68. El año 70 es cuando fue destruida Jerusalén, el templo de Jerusalén, como lo describe muy bien el historiador judío Josefo. Y ahí se quemó el templo, ya no se siguió usando el templo. Y se cree que ahí fue la fecha final en que se compuso el material que se encontró en estos rollos del Mar Muerto. Y se ha datado paleográficamente eh, al año 250 antes de nuestra era o antes de Cristo. Así que aquí tenemos material. Y los rollos muertos en realidad son alrededor de unos 900. No es fácil de determinar la cantidad exacta, puesto que mucho del material está fragmentado, pero lo que podemos decir es que son unos 900 o más eh, manuscritos. Pues, como ejemplo, se ha encontrado de digamos 20 fragmentos, tomando un ejemplo, 20 fragmentos, aunque al principio no era fácil de entender y cómo encajaban estos diferentes pedazos de pergamino, lo han juntado y han visto que algunos encajan, ¿no? Tiene una frase, dos tienen una frase y componen una frase, y así han visto que estos 20 diferentes fragmentos componen un manuscrito. Y así, es un trabajo tedioso, que tomó mucho tiempo los eruditos expertos en entender, ¿no? Pero se ha llegado a alrededor de unos 900 manuscritos y se cree que son unos 25.000 fragmentos que se encontraron, así que es un enorme material. Y entre estos, del rollo de muertos, son un 25% es material bíblico. En el tiempo lo he puesto así para entender un poco diferentes hallazgos. También se encontró un papiro Nash, no en el momento que se encontraron los rollos muertos, se encontraron en realidad antes, en los años 1800 se encontró este Nash, papiro Nash, que es el libro de Deuteronomio. eh, y se cree que es un poco de la fecha ahí en el primer siglo, ¿no? En realidad entrando al segundo siglo, al principio del segundo siglo antes de nuestra era. También está la Septuaginta que se compuso, se cree que se compuso alrededor del año 200. Pero lo interesante es que aquí tenemos la escritura original en que se escribió la escritura hebrea o el Antiguo Testamento, que alrededor de 1500 antes de Cristo, como vemos aquí, hasta alrededor de 400 antes de Cristo, se componen lo que llamamos en la escritura hebrea o el Antiguo Testamento 39 libros. Y en este periodo hay más cosas, uno puede poner, pero he puesto dos ejemplos de hallazgos arqueológicos. Se encontró una óstraca de la Kiss que está escrito mejor dicho, en hebreo antiguo, paleohebreo, y sale el nombre divino en paleohebreo, lo que indica que se usaba el nombre, y esto es una carta, podemos decir, usaba material que encontraban, ¿no? Vasijas, lo que encontraban, usaban para escribir y lo mandaban. Y esto es una correspondencia entre un oficial del ejército de la Kiss a Jerusalén, un soldado y entre un oficial, y, y muestra que, se usaba el nombre divino, se conocía. Y esto es el tiempo en que, eh, el tiempo de Jeremías, en realidad antes de que se destruyera mejor dicho, el templo de Salomón, ¿no? Por los babilonios. Y aquí tenemos en el mismo periodo, alrededor del mismo periodo, se encontró también dos amuletos. Aquí hay un ejemplo de un amuleto pequeñito que se encontró en Jerusalén, en el valle, cerca del valle de Hinnom, se llama Ketef Hinnom, y también está escrito muy pequeñitos, tomó tiempo los eruditos especialistas entender y estudiarlo, ya que era muy, muy pequeñito, este collar, podemos decir, que tenían como amuleto, y está el libro de números escrito allí, parte de un capítulo de números, y sale el nombre divino en paleohebreo. Lo que también deja claro que el nombre era conocido y se usaba.
en el tiempo de Jeremías. Bien, esto es una línea del tiempo para entender un poco que el nombre era usado. Vamos a ver qué importancia tiene el nombre en la Biblia. Aquí tenemos un ejemplo de un códice, el códice de Leningrado, que es del tiempo medieval. Es del año, está datado del año 1008, ya que hay una nota al final que nos ayuda a entender en qué fecha se escribió. Hay una nota al final de este manuscrito, ¿no? Que indica eso. Y en este manuscrito, que es el más completo de la Biblia hebrea, de Génesis a Malaquías, como lo tenemos en nuestras Biblias protestantes, después de la Reforma se empezó a traducir la Biblia y llegó a ser el estándar entre muchos traductores. Lo tenemos en Génesis y Malaquías, pero en la Biblia hebrea, de Génesis hasta, normalmente hasta segundo de Crónicas. Vamos a ver la división, cómo lo tenían. Pero en este manuscrito completo, el más completo que se tiene, el que se basa para traducir a otros idiomas el Antiguo Testamento, aparece el nombre divino 6.828 veces. Eso aparece en ese manuscrito completo llamado texto masorético, porque los masoretas fueron los que incorporaron cosas, notas y puntos vocálicos que vamos a hablar luego en cuanto a ello, pero ese es el códice más completo de la Biblia hebrea. Pero hay evidencia de que se hicieron cambios del nombre, que en realidad otros manuscritos, cuando uno compara este de Leningrado con otros manuscritos medievales, en realidad se revela que hay más, debe salir el nombre más veces, porque se cambió el nombre, se sustituyó con títulos como Señor o Dios. Además de estudios que se han hecho de la Septuaginta antigua, la traducción del hebreo al griego, de la Biblia hebrea, y también de los rollos del Mar Muerto, revelan que se han hecho 150 cambios, lo que cuando uno suma eso, debería entonces aparecer el nombre 6.978 veces. Esto lo he corroborado con ciertas fuentes que se han dado estas cifras y estudios que se han hecho y también ayuda computarizada con programas que permiten hacer una búsqueda minuciosa de esto. Bien, aquí tenemos la lista. Aquí está la división como en realidad lo hacían los judíos. La Torá es la ley, y están los primeros 5 libros, los profetas y los escritos. Así lo dividían los judíos. En la Torá aparece 1820 veces según el Códice de Leningrado, pero en realidad cuando uno suma las 15 veces que se cambió el nombre, que debería estar el nombre, se restituyó, debería aparecer 1836 veces. Y aquí vemos que la mayoría de las veces aparece entre los profetas, llamados los profetas. Un poco estamos acostumbrados algunos de nosotros quizás que Daniel se considera como un libro profético, pero no está entre los profetas. Pero aparece 3.523 más los cambios que se han hecho, que se ha restituido, 3.574. Los salmos, que contienen la mayoría de las veces, los salmos junto con Jeremías, son los que el nombre aparece más veces. Y en total, 1.485 veces aparece en el Códice de Leningrado, más los cambios que se han restituido, serían 1.569. Lo que hace un total, como hemos mencionado, de 6.978 veces. ¿Qué revela esto? Según este códice y los manuscritos de la Biblia hebrea en hebreo, revelan que el nombre es importante, es el nombre más usado en la Biblia. Si uno lo compara con el nombre que también se usa con frecuencia en la Biblia hebrea, por ejemplo, el nombre David. El nombre David aparece unas 1.100 veces. El nombre divino, tetragramatón, aparece casi 7.000. O sea, notamos la diferencia. Notamos quién es importante, ¿no? El tetragramatón es importante en la Biblia hebrea. Bien, ahora que hemos mencionado en la introducción lo importante que es el nombre divino y la manera de escribir el nombre divino, vamos a ir a la segunda parte,
los rollos y su contenido. Brevemente entender un poco qué se encontró y qué es lo que hallamos entre este hallazgo. Tenemos que ver un mapa. Aquí hallamos varios lugares en que se encontraron manuscritos. Especialmente aquí en el norte, Qumrán, se encontró la mayoría de los manuscritos. En 11 diferentes cuevas, se cree que fue en 1947, por unos beduinos que encontraron los primeros manuscritos, y cuando los arqueólogos fueron al lugar y empezaron a excavar, descubrieron muchas cuevas, en total 11, y aquí está la mayoría del material, pero también se encontraron en otros lugares, como vemos aquí. Nahal Heber, seguramente ha escuchado últimamente en la noticia, en marzo, de que se descubrió unos fragmentos y se descubrieron en esta cueva, como también en Masada. En Jerusalén se descubrió ese que mencionamos brevemente, aunque no es denominado Roque del Mar Muerto, esos dos amuletos, el Ketefinom, que también sale el nombre divino. Pero aquí tenemos eh, el lugar donde se encontraron los rollos más muertos, y la, el término o la expresión rollos del mar muerto, en realidad no es solamente de aquí, sino todos los manuscritos y fragmentos que se encontraron en esta zona se les denominan rollos del mar muerto. Bien, ¿qué contenido encontramos? Bueno, si hablamos de los escritos bíblicos, alrededor de 230 manuscritos son de la Biblia hebrea, la escritura hebrea o el Antiguo Testamento. Y mucho de esto está fragmentado. Todos los libros bíblicos fueron representados a excepción de Esther y Nehemías. Podemos decir que Nehemías en un tiempo aparecía en la lista oficial porque se había descubierto un fragmento. Luego apareció otro fragmento. Pero ese fragmento que estaba en la lista oficial resultó ser falsificado. Se fue reproducido en tiempos modernos para engañar en realidad. Y se vendió por una suma grande de dinero en realidad para hacer un negocio. Pero se ha analizado con detenimiento y se ha demostrado que es falso. Por eso ya no está en la lista oficial. También se encontraron escritos apócrifos y pseudepígrafos que se hacen pasar, ¿no? Por escritos de la Biblia hebrea. Tobit, primero de Enoch, el libro de Jubileo, el Génesis apócrifo. Escritos de la comunidad de Qumran se revela, aquí vemos algunos, la regla de la comunidad. Vamos a hablar un poco más de ello luego. Y hay otros escritos que se encontraron también aquí, como se revela. Así que el material es enorme, mucho material que se encontró, y hoy día vamos a analizar algunos de ellos. Vamos a concentrarnos en los escritos bíblicos, cómo se usa el nombre divino en los escritos bíblicos y en los no bíblicos. No vamos a ver todos los ejemplos, pero vamos a ver algunos de ellos. Entre los no bíblicos, el uso del tetragramatón. Y eso lo vamos a ver ahora. El nombre en los manuscritos. Y comenzamos con los manuscritos bíblicos. El uso del tetragramatón en los manuscritos bíblicos. Y aquí tenemos el ejemplo. El primer ejemplo que queremos mostrar, el gran rollo de Isaías. Es un rollo de 7,3 metros de largo, es enorme. Es el más completo que se encontró entre los rollos en la primera cueva de Qumran por los beduinos. El mejor conservado porque estaba en una vasija de barro, estaba bien conservado. Y aparece el nombre divino, como lo vemos aquí en caracteres arameos, solamente consonantes. Aquí está la Yod, Hei, Vav, Hei. Ahí aparece allí. Vamos a ver un ejemplo más de cerca. Aquí tenemos Isaías 3, 17 y 18. Aquí ya vemos algo que hace el copista. Hay que entender que en ese tiempo se copiaba todo a mano. No es como ahora. Fácil de, quizás si lo escribimos a mano tenemos una goma y podemos borrarlo, ¿verdad? Fácil. Pero antiguamente no era así. Tenía que raspar el documento y no era tan fácil. Pero cuando tenía que ver con el nombre divino, el tetragramatón,
no se podía hacer cualquier cosa. Había ciertas tradiciones, ya que era muy sagrado, se consideraba sagrado. Hay una tradición que decía que cuando iba a escribir el nombre, tenía que expresar dar una alabanza y lavarse, lavar, o sea, hacer, era un ritual cada vez que escribía el nombre divino. Por eso no podía, si se hacía un error, no podía sacarse. En este caso acá, el copista de Isaías, del rollo de Isaías, escribió aquí, vamos a ponerlo mejor allí. Aquí escribió la palabra, la palabra Adonai, que es Señor, y unos puntos abajo. Porque al parecer él se equivocó, cometió un error y él estaba indicando que tenía, o ella, el copista estaba indicando que tenía que ser el tetragramaton. Acá notamos algo interesante también, aquí lo he transcrito para verlo mejor. Aquí dice, se escribió Adonai, que es Señor, pero debería ser el tetragramaton. Y aquí es al revés, aquí está el tetragramaton, como lo vemos aquí, con puntos, pero se puso sobre el tetragramaton Adonai. Lo que indica que el copista dice aquí debe decir Adonai, aquí debe decir el tetragramaton. Acá sale I Adonai, o ve Adonai, que es y el Señor. Pero el interesante cuando uno compara con el texto masorético posterior, que es del año 1008, del cual hablamos recién, acá aquí aparece Adonai, o sea, Señor, pero acá aparece el tetragramaton. Y aquí aparece Señor. Interesante que la Reina Valera dice lo siguiente del año 60. Por lo tanto, el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redecillas, las lunetas. Aquí usa Señor, Jehová, Señor. Pero hay evidencia de que aquí estos cambios, al parecer, él se equivocó aquí, ¿no? Como vemos, y lo corrigió. Pero es posible que copistas posteriores vieron estos en los otros manuscritos que se copiaron posteriormente y eligieron aquí Señor, Señor eh, y Señor. Muchas veces sacaban Dios y habían puesto Señor. En este caso acá, disculpa, aquí sale el tetragramaton y aquí sale Señor, Señor. Entonces, hay evidencia que otro manuscrito tiene aquí el nombre divino en las 3 veces. Y es interesante, cuando uno compara los manuscritos, puede entender mejor lo que ha sucedido a través del tiempo. Bien, vamos a ver aquí otro fragmento del libro de Isaías, la cueva 4. 4Q es el 4 de Qumran, la cuarta cueva de Qumran, Isaías. C, el documento manuscrito C, que es el tercero en ese descubrimiento de la cueva 4. Aquí sale el nombre divino, interesante que aquí es caracteres arameos, está escrito en hebreo, por supuesto, el idioma es el hebreo, en caracteres arameos, pero aquí sale el tetragramaton, el nombre divino, en paleohebreo, que es el hebreo antiguo. Y aparece también con la preposición que está aquí, como lo vemos aquí, eh, va, que significa en tetragramaton, en el Dios divino, como dice aquí. Y eso es interesante. Eh, Se puede decir que aquí está incluido, en el hebreo se incluyen las palabras, ¿no? Un verbo, una palabra puede tener varias palabras incluidas en una sola palabra, que en español tendría que traducirse con dos. En este caso es la preposición en y el nombre va incluido en hebreo aquí, por eso se escribe aquí, por eso lo incluyeron. Pero interesante. Aquí tenemos otro ejemplo, el de el Salmo, el gran rollo de Salmo,
de la cueva 11. Este es el gran rollo, bastante completo, aunque le faltan, claro, varios capítulos de los salmos de la Biblia hebrea. Pero muchos capítulos contiene y como vemos, le faltan un poco a algunas frases, algunas letras y palabras. Pero está escrito en arameo, o sea, en la escritura aramea, está en hebreo, por supuesto, pero el tetragramatón está en paleohebreo. Interesante. Acá hallamos algo también bastante interesante, que es un fragmento de Levítico en griego de la llamada Septuaginta. La Septuaginta fue la primera traducción del hebreo, de la Biblia hebrea, al griego. Y aquí hallamos una variante interesante que está pronunciando el nombre, una manera como el copista aquí lo puso, Iao. Iao puede ser una manera como lo entendía el copista. Algunos estudios que se han hecho han revelado que no todos los copistas que eh, copiaban de la Biblia hebrea al griego sabían en realidad hebreo. Lo que interesante es que también se han encontrado varias variantes en griego de tratar de pronunciar el nombre o escribirlo con vocales. Iao, está Ieo, está eh, Iaoa, está Yabe, por ejemplo, en algunos escritos. Varía. Pero también aparece la forma que trata de imitar el tetragramatón en hebreo. Notamos que está la Yod, que es pequeñita, la Hei es como cuadrada, ¿no es cierto? Hay dos Hei. En griego es la P que parece como una Hei, y entonces lo han escrito pipi. Así lo han escrito en griego, como señalizando que aquí se asemeja mucho al hebreo. Y aquí el lector tiene que entender que aquí es el nombre divino. Así que se ha hecho mucho en griego, ha hecho variantes, mientras que hay otros que no lo han traducido para nada. Ya vamos a ver luego eso. Pero esto es un interesante hallazgo que es el libro de Levítico. Acá hallamos algo interesante del cual estamos hablando en griego, una copia de la Septuaginta, y tenemos en griego, y aquí sale el tetragramatón, sin traducir. No hay un cambio, no está escrito en griego, está escrito en hebreo, en paleohebreo, una forma de hebreo que usó, un estilo que usó el copista aquí. Y eso es lo interesante, y eso revela que al parecer los copistas, o mejor dicho, la versión original de la Septuaginta, al parecer contenía el tetragramatón en hebreo sin traducir. Copias posteriores de nuestro siglo, del siglo III y el siglo IV de nuestra era, como son los grandes códices del Códice del Vaticano, Códice Sinaítico, el Alejandrino y otros más, no tienen el tetragramatón. Lo han escrito en griego y han puesto Señor. Pero cuando uno compara con varios manuscritos fragmentados como este ejemplo, que es antes de Cristo, en el tiempo de Cristo, antes de los códices, en realidad aparece el tetragramato. Y hay varios ejemplos de ello. Interesante, ¿verdad? Bueno, vamos a ver aquí lo que hemos analizado ahora en la línea del tiempo. Eh, el más antiguo datado es el gran rollo de Isaías. Interesante, está escrito en caracteres arameos y usa el nombre en caracteres arameos, el nombre divino, ¿verdad? Y era en el tiempo en que entró en uso esa escritura. Ahora la copia de la Septuaginta está escrito en griego y usa el nombre en hebreo antiguo para señalizar que aquí es el nombre sagrado. Aquí este fragmento lo usa una forma en griego yao, que es la forma más antigua escrita en griego que se conoce en un escrito bíblico, una forma en que lo interpretó el copista. Aquí vemos
en el rollo de Salmo, escrito en caracteres arameos, pero con el nombre divino en paleohebreo, y aquí vemos lo mismo en paleohebreo. Pero lo que vemos es que el nombre se usó. El nombre se usó en todas las copias bíblicas de los rollos más muertos. Se usaba, sí, las formas variaban, era en caracteres arameos y a veces en caracteres hebreo antiguo. Vamos a ver brevemente esta noticia que salió este año, el 17 de marzo de 2021. Se publicó esto en el periódico El País. Hallados nuevos fragmentos de los rollos del Mar Muerto por primera vez en 60 años. Quizá usted escuchó esta noticia. Y es correcto, lo han hecho correcto aquí. Fragmentos de los rollos del Mar Muerto. Algunos noticieros decían, se encontraron nuevos rollos del Mar Muerto. Pero eso es incorrecto. ¿Por qué decimos eso? Porque en realidad era fragmentado, son fragmentos que se encontraron. Aquí tenemos un ejemplo, un fragmento de Zacarías. Zacarías 8, 16, 17. Se cree que es, preliminarmente, que es de la mismo manuscrito del que hablamos recién, ¿no? El manuscrito de Zacarías de la Septuaginta con el tetragramatón eh, en hebreo antiguo. Y aquí vemos que el estilo es muy similar y se encontró en la misma cueva, en Nahal Heber. Bueno, aquí tenemos el nombre divino. Eso es lo interesante. Está escrito en griego, como vemos está fragmentado, pero aquí está las primeras dos letras del nombre divino en hebreo antiguo, la Yod y la Hei del nombre divino. Qué interesante, lo que revela que el nombre estaba en uso en el tiempo en que se copiaron estos manuscritos. Bien, ahora vamos a ir al material de los manuscritos no bíblicos y vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos aquí la regla de la comunidad. Este es un interesante documento que se encontró en la cueva número 1, por eso está escrito 1QS, la cueva de Qumran número 1, y está lo que se llama hoy la regla de la comunidad. Es un documento bastante completo y revela lo que hacían, lo que pensaban este grupo, esta comunidad. Y esta comunidad en realidad eh, se apartó, al parecer se apartó de Jerusalén. Pensaban que el sacerdocio, los judíos se habían desviado de la ley de Moisés, entonces se fueron a vivir al desierto. Eso es lo que se cree, ¿no? En las ruinas que se encontraron en Qumran, cerca de las cuevas en Qumran, se encontró unas ruinas y se cree que este escrito describe a ese grupo que se estableció allí. Lo interesante es que este documento ha ayudado a entender mejor posiblemente a esta comunidad, cómo vivía, cómo, qué pensaba y cuál era su manera de entender las escrituras. Se describía lo que tenía que hacer para un miembro, o sea, lo que tenía que hacer una persona para ser miembro de este grupo. Tenía que pasar por pruebas, el primer año tenía que pasar por ciertas pruebas, después el segundo año otras pruebas, y ahí recién podía ser oficialmente aceptado en el grupo llamado la comunidad, ya que este documento empieza con la frase los yahad. Yahad en hebreo es comunidad, y por eso se le conoce como la comunidad. Pero aquí notamos algo interesante en cuanto al nombre divino. Ellos tienen varias citas, tienen su interpretación, su manera de entender las cosas y vivir, pero cuando hay citas de la Biblia hay algo interesante. Aquí notamos el nombre divino que está pues, escrito con 4 puntos y está sacado de Isaías 43, la cita. Y aquí está la tendencia de omitir el nombre, de no usarlo, ¿verdad? Esta comunidad tenía la tendencia de no usarlo. ¿Por qué? No sabemos. Lo encontraba muy sagrado el nombre para pronunciarlo. Porque hay que entender que se desarrolló cierta tendencia a interpretar textos que vamos a ver luego como, con una superstición de que era muy sagrado para pronunciarlo y una persona pecadora e imperfecta no podía pronunciar el nombre
y seguir viviendo. Habían varias diferentes teorías y ideas en cuanto a por qué ellos dejaron, algunos dejaron de pronunciarlo, pero vamos a entrar en ese detalle, en ese tema luego. Pero interesante de que aquí tenemos la tendencia de omitir el nombre. Aquí, que también se cree que es parte de del material de esta comunidad, no sabemos si lo escribieron ellos o lo obtuvieron de otra comunidad y lo tenían en su colección, pero describe un poco el pensar de que en el futuro querían restituir el templo y hacerlo como era antiguamente. Se cita mucho de Deuteronomio, también alude mucho a lo que se habla de Ezequiel, de un nuevo templo. Y aquí se usa el nombre divino. Como vemos, acá está la Yod, Hei, Vav, Hei, y está con la preposición, que se traduce acá para o a, depende del contexto. Así que, ya que en hebreo se usa incluida en una palabra, está puede haber una preposición, puede haber un pronombre, el artículo definido va incluido a veces en una palabra, etcétera. Entonces, se incluye esta letra larga que es lamed junto con el tetragramato. Y aquí aparece el nombre. Y lo interesante es que aparece en caracteres arameos y sigue usándose el nombre en caracteres arameos, ¿verdad? Abiertamente en un escrito sectario. Acá hallamos algo interesante también, es el comentario a Habacuc. Y varias Biblias de estudio hoy día incorporan lecturas de este comentario. Si ustedes ven en la Biblia de estudio, si tiene algunas notas va a revelar eso. Eh, el comentario a Habacuc se compone el comentario a los dos primeros capítulos de Habacuc. No tenemos el tercer capítulo, no sabemos si existía originalmente en este documento, pero faltan hojas, obviamente, y es posible que contenía los tres capítulos. Lo interesante es que es una interpretación de Habacuc. Entonces está el comentario de este comentarista y luego está la cita directa del libro bíblico de Habacuc. Y este documento, que es amplio, tiene varias columnas, eh, en este documento se usa 4 veces el nombre divino. Y las 4 veces son de la cita directa al libro de Habacuc, al libro según la Biblia hebrea, como se encuentra en la Biblia hebrea. Pero, como vemos acá, lo pone en caracteres hebreos antiguos, ¿verdad? En paleohebreo. Está escrito con caracteres arameos, el idioma es hebreo, pero aquí notamos que es paleohebreo. Y aquí se usa el tetragramatón de los ejércitos, el nombre divino de los ejércitos. Y aquí está, ¿no? El paleohebreo, y aquí sale la palabra ejércitos, Sebaot, en caracteres arameos. Es interesante que en la interpretación que se da en este escrito, nunca se usa el tetragramato. Cuando se alude al creador, al nombre divino, no se usa el nombre divino, se usa Señor, o Dios, o el Todopoderoso. No se usa el tetragramatón en la interpretación, en el comentario. Aquí tenemos otro escrito, es un comentario, hay varios comentarios entre el material que se encontró, varios comentarios de diferentes libros, comentarios hay al libro de Isaías, al libro de Salmos, también hay algunos comentarios, fragmentados. Y aquí tenemos el comentario a Isaías. Creo que hay 5 comentarios a Isaías que se han encontrado, diferentes comentarios. Y como vemos aquí, una parte de un gran, un manuscrito, ¿no? De muchos fragmentos, y esto es una parte nomás de este comentario y tiene más, ¿no? Esto es una fotografía que demuestra que se han tratado de juntar. Es un trabajo tedioso para los eruditos cuando tuvieron que descifrar el contenido y cómo encajaba ese pequeño trozo con otro. Pero aquí hallamos el nombre divino. Vemos acá en caracteres arameos y el nombre divino en caracteres de hebreo antiguo, el paleohebreo. Acá hay otro fragmento interesante que es em,
Es un pseudo Ezequiel, no es el del libro de Ezequiel directamente, se hace pasar por Ezequiel, por así decirlo, está en esa categoría, como los eruditos lo ponen. Hay varios escritos que se hacen pasar por los libros bíblicos que contienen que están en la Biblia hebrea, pero que tienen añadiduras o cambian la historia. Bueno, no vamos a entrar en detalle en concreto, solamente destacar de que aquí se alude al nombre divino. Me habló, y en realidad está aludiendo al nombre divino, como está fragmentado, le falta, ¿no? Pero ponen 4 puntos, lo mismo que hicieron lo de la comunidad, de la regla de la comunidad, ¿verdad? 4 puntos cuando citaron de la del libro de Isaías, en este caso lo está omitiendo. Y eso es lo que vemos en la mayoría de los escritos no bíblicos, la tendencia a omitir el nombre. Aquí tenemos la línea del tiempo, pseudo Ezequiel, se ha datado paleográficamente para el segundo siglo antes de nuestra era. No todos están de acuerdo, pero la fecha oficial en que se data es entre el año 100 a 150. Está el comentario de Habacuc, que interesante, usa el nombre divino en el texto citado de la Biblia en paleohebreo, en el hebreo antiguo. Aquí vemos la regla de la comunidad que omite, pone 4 puntos, la cita a Isaías. Comentario a Isaías, lo hemos visto también, que usa el nombre divino. Disculpa, sí, aquí lo usa, pero aquí también lo usa en, eh, en hebreo normal, el rollo del templo. Entonces, hemos visto que en realidad el nombre se usaba, o sea, se sabía del nombre, pero estaba la tendencia de omitirlo, de, de- de no usarlo. Aunque no hemos visto todos los demás, estos son algunos ejemplos. La gran mayoría de los manuscritos no bíblicos, como el apócrifo de Génesis, el libro de Tobit, que está incluido acá entre el material de los reyes más muertos, el libro de Enoch, etcétera, no usa el tetragrámaton para nada. Cuando alude al creador, al Dios de Israel, usan términos como Elohim o El, que es Dios, para aludir al creador. Bien, esto nos lleva ahora al tema de la pronunciación. Y es importante tocarlo ya que es, creo, natural hacer la pregunta, ¿y qué de la pronunciación? ¿Qué demuestra la historia? ¿Qué demuestra la evidencia? ¿Sabían pronunciar el nombre en el primer siglo? ¿Cuándo vino entonces eh, el momento en que se dejó de usar, etcétera? Vamos a ver un poco a eso y cuál, según los hebraístas eruditos, eh, eh, es la pronunciación correcta. ¿Qué dicen los hebraístas? Bueno, vamos a ver un poco la tradición oral. Eh, la tradición oral es que hubo un tiempo que los judíos empezaron a tener diferentes interpretaciones de las escrituras hebreas del Antiguo Testamento y tuvieron interpretación oral. Empezaron a transmitirlo estas diferentes interpretaciones y diferentes ideas oralmente, de generación a generación. Pero resultó que en un tiempo ellos vieron la necesidad de ponerlo por escrito. Y eso fue en el siglo II y III de nuestra era, cuando empezó a venir la persecución contra los judíos, especialmente en Roma, al comienzo. Y entonces ellos notaron que tenían que ponerlo por escrito para que no se olvidara su tradición, lo que llamamos la tradición rabínica hoy día. Y eso es el material que se llama, al principio fue la Misná, donde em, se puso por escrito la tradición de varios pensadores y autoridad judía. Y aquí este material nos puede ayudar a entender qué pensaban los judíos con el nombre, para con el nombre. Vamos a ver acá un ejemplo. Acá está
Es traducido a la traducción de Carlos del Valle, segunda edición de 2011, de la Misná, que a menos lo tenemos en español. Y dice según Yoma 6.2, los sacerdotes y pueblo estaban en el atrio, y cuando oían el nombre que pronunciaba claramente el sumo sacerdote, se arrodillaban, se postraban con el rostro en tierra y decían, bendito el nombre de la gloria de su reino por siempre y jamás. ¿Qué nos revela esta cita? Nos revela que el nombre estaba en uso, que conocían su pronunciación. ¿Por qué? Porque si el sumo sacerdote, que acá está aludiendo al día de expiación, Yom Kippur, que se llama en hebreo, y todavía lo celebran los judíos, aunque no tienen ningún templo, ningún sacerdocio, tampoco se sacrifican animales como indicaba la ley, siguen celebrando eh, este día especial. Y interesante que cuando estaba el templo en uso, como dice la de Mishnah, el sumo sacerdote lo pronunciaba, ¿verdad? Claramente, y el pueblo lo oía. ¿Y qué hacía el pueblo? Se arrodillaba y se postraba. O sea, el nombre se conocía y su pronunciación. Qué interesante. Otra cita. Acá hubo un cambio. Acá la misma Mishnah dice, en cuanto al futuro, dice, estos son los que no tienen parte en la vida futura. El que dice, no hay resurrección de los muertos según la Torá, que la Torá no viene del cielo, y los epicúreos. Además dice, entre otras cosas, Abba Saúl dice, también el que pronuncia el nombre de Dios con sus letras. Hoy, aquí entonces se da una provisión del nombre. Bueno, ¿cuándo vino eso? ¿Qué sucede aquí? Los historiadores y los estudiosos no están en claro cuándo eso sucedió. Pero hay algunos que dicen que al parecer empezó la idea de no usar el nombre en en el segundo siglo antes de la era común, antes de Cristo, cuando eh, hubo una persecución contra los judíos. Vamos a ver más en cuanto a ello pronto, para entender cuándo fue esto al parecer. Y vamos a tratarlo. Pero tenemos que ver ahora algo que sucedió con una traducción de un versículo. Acá hallamos la Septuaginta, Levíticos 24:16, es la primera traducción del hebreo al griego y en realidad fue traducida por judíos primeramente, pero después se hicieron otras copias posteriores y algunas copias posteriores fueron copiadas por judíos cristianos. Hay evidencia de ello. Pero las primeras copias que fueron copiadas por los judíos eh, tienen, tienen características interesantes. Pero acá en este versículo hallamos algo que sucede. Y lo he puesto acá, no está todo el texto transcrito, está abreviado, partes que faltan, pero lo más importante lo he puesto acá. Y aquí tenemos un pequeño interlineal. Acá dice, por ejemplo, comienza como lo leemos nosotros, el que pronuncie el nombre, dice, y el nombre del Señor, muerte deben darle. Cuando pronuncias el nombre, Él, el nombre del Señor tiene que morir. O sea, aquí la estructura del idioma es diferente al español, ¿no es cierto? En griego, por eso suena raro cuando se traduce de esta forma. Pero ¿qué es lo que está diciendo acá? Que el que pronuncia el nombre debe morir. Lo interesante es que en el texto hebreo, aquí estamos comparándolo con el texto hebreo, un texto masorético del tiempo medieval, dice de derecha a izquierda, el que blasfema el nombre divino, morir, morirá, o sea, debe morir. El que blasfema el nombre debe morir. Aquí se usa blasfemar o maldecir en contra, blasfemar contra, ¿no? Eh, cuando se ve aquí que, perdón, cuando se ve que acá dice pronunciar o mencionar el nombre,
Se puede traducir pronunciar o mencionar, pero acá en realidad es blasfemar. Uno puede argumentar de que, bueno, las copias más antiguas de esta porción de Levítico en griego es de los códices, Códice Vaticano. Lamentablemente no tenemos una copia de la Septuaginta más antigua que esto, de esta porción. No podemos corroborar si este fue escrito originalmente así o se hizo un cambio entre algunas copias posteriores de la Septuaginta. Pero vemos que hay un cambio en cuanto del griego al hebreo. Lo notamos. Lo interesante es que esta es una versión medieval del texto masorético del año 1008 de nuestra era, que dice el que blasfema. Pero entre los rollos más muertos se encontraron fragmentos en hebreo del texto masorético. Y es interesante, uno de estos fragmentos que he podido verificar dice blasfema en hebreo. Y eso indica que el texto masorético en realidad es fidedigno y es la lectura original. Entonces acá hay un cambio, el que pronuncia. ¿Y cuándo empezó ese cambio? Mira, vamos a ver ahora, volvemos a la Mishnah, porque es interesante aquí lo que sucede. Aquí dice, en el templo, cuando estaba vigente el templo, estaba el sacerdocio, ¿no? En el templo se pronunciaba el nombre como está escrito, en la provincia con una sustitución. O sea, pasó algo. Se empezó a sustituir el nombre en una ocasión. ¿Cuándo fue eso? Bueno, como hemos mencionado, antes de la era de Cristo, en el tiempo de Macabeo, sucedió algo. Sucede que Etíoco IV Epífanes, que era un helenista y era un enemigo de los judíos, quería acabar con los judíos, tomó el templo de Jerusalén y sacrificó un cerdo, con, mostrando su total odio hacia los judíos y su religión. Y se cree, algunos creen que en ese periodo los judíos empezaron a no usar el nombre porque podían ser identificados. Entonces, al parecer, según algunos dicen que en ese periodo empezó a haber cambio, para no usar el nombre usaban sustitución. Pero, y al parecer que en el templo, cuando fue usado, o en las sinagogas, fue usado, se usaba, pero no entre el pueblo. Se cree que comenzó con esa persecución de estos Seleucidas en el tiempo macabeo. Uno puede leer más en cuanto a esa revuelta de los macabeos en el libro Macabeo, el primer libro de Macabeos, aunque no es parte de la Biblia hebrea. Se toma, los historiadores lo ven interesante, se toma a la misma altura que los escritos del historiador judío Josefo. O sea, lo que describe en el primer libro de Macabeo se describe lo que realmente sucedió en esta revuelta. Qué interesante como un eh, relato histórico. Pero hay otros que dicen y afirman de que en realidad, aunque comenzó ya a tener la idea de sustituir el nombre en este periodo de la revuelta de los macabeos, en realidad vino después, en el segundo siglo de nuestra era, a final del primer siglo y al principio del segundo siglo, cuando empezó a venir la persecución contra los judíos, especialmente los judíos que vivían en Roma bajo el emperador Adrián o Adriano. Y algunos piensan de que, ya que no querían escuchar otros nombres de otros dioses, el emperador quería que se adorara a los dioses que eran de la mitología griega. Al parecer se cree que ahí empezó eso de practicarse de no usar el nombre. Pero los sacerdotes sí conocían el nombre y el pueblo también lo conocía, porque se pronunciaba en el templo y en las sinagogas, como se revela en la misa. Bien, ¿qué aprendemos de todo esto? Que al parecer se dejó de pronunciar por miedo a la persecución entre los judíos, por una superstición, que el nombre era muy sagrado. ¿Cómo es posible que un pecador, un simple pecador, pronuncie el nombre de Dios tan sagrado? Y también por una interpretación errónea de Éxodo 27. ¿Por qué decimos errónea? Porque el texto dice que no se puede usar el nombre en vano.
no se debe usar el nombre en vano, no dice que no se debe usar el nombre para nada. Entonces, esa interpretación que se dio de que no hay que usar el nombre es un poco raro porque cuando uno analiza que en la Biblia hebrea aparece el nombre casi 7000 veces, se indica claramente que el nombre debe usarse, como también se ve y se revela porque los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob lo usaron, Moisés lo usó, eh, y también los israelitas. En el libro de Ruth se deja claro también que se usaba como un saludo. En el libro de Ruth se ve eso como ejemplo. Otro argumento que se da para no pronunciar el nombre es que en realidad no sabemos su pronunciación exacta, que la pronunciación exacta se perdió. Bueno, estos son los argumentos que se han dado a través del tiempo y para entender un poco por qué muchos no lo usan y han dejado de usarlo. Bueno, vamos a ver más de cerca el tetragramatón. Tenemos nosotros las 4 consonantes intactas. Como hemos visto, se ha usado en los rollos de Mar Muerto, tanto en los manuscritos bíblicos como no bíblicos, lo que revela que el nombre se usaba y se sabía su pronunciación. Yod, Hei, Vav, Hei. Pero la pronunciación, ¿cuál debe ser la más correcta? Han habido varios eruditos hebraístas que han tratado de entender esto y tratado de explicar cuál debe ser la pronunciación correcta según los estudios que se ha hecho. Hay un hebraísta llamado Senius, era un alemán, que era en la década, en los años creo que era a finales de 1800, que empezó con una hipótesis de que el nombre debía ser Yahvé. En hebreo sería, aquí están los puntos vocálicos. Los puntos vocálicos lo idearon en realidad los masoretas, ¿no? Se cree que tenemos que explicar eso antes de esto, de explicar la teoría que sacó este Yesenius. Estos puntos vocálicos no estaban en los originales, en los más antiguos. Los Reyes Muertos no tienen esta ayuda. Esto lo idearon o lo inventaron los llamados masoretas tiempo después. Hay algunos que en los masoretas se puede decir habían 3 familias, podemos decir 3 escuelas que trataron de idear los puntos vocálicos para que no se perdiera la pronunciación del hebreo y preservar su tradición y los escritos, los sagrados escritos. Entonces, la mayoría de los manuscritos hoy día que encontramos del tiempo medieval, llamados textos masoréticos, tienen las vocales por debajo de las consonantes. Pero en algunos manuscritos se han encontrado las vocales por encima de las consonantes, especialmente de la escuela de Babilonia. Pero la escuela de Tiberiades, que son los manuscritos que tenemos hoy día, la mayoría de ellos son textos de Tiberiades, según los estudios que se han hecho, tienen los eh, puntos vocálicos debajo de las consonantes. Y aquí tenemos el ejemplo de que este hebraísta usó esas vocales para teorizar cómo cree él que fue la pronunciación correcta. Y él hizo estudios de fuentes griegas, como algunos manuscritos en griego, especialmente los padres apostólicos, en sus comentarios a la Biblia, usaban el nombre y a veces lo transcribían como Yahvé. En algunas ocasiones Yahvé, no siempre en griego. En griego hay muchas maneras uno puede ver que hay varias maneras como se trataba de pronunciar el nombre escribiéndolo en griego. Está Yahvé, está Yao, está Yehová. Hay varias formas, pero la que eh, este hebraísta pensaba que era la más correcta era Yahvé. Y aquí en realidad usó algo interesante. Aquí está la yod, ya, la vocal A, Yah. Esta es muda. Se llama Shua. Yah de la Vav, Yahvé. Es una E.
La última no se pronuncia cuando no tiene un punto en medio, entonces sería Yahvé. Él se basó en fuentes griegas, pero interesante que ningún manuscrito hebreo, en hebreo, aparece con estos puntos vocálicos tal como lo puso él. No aparece, no existe en hebreo. Él fue el que en su gramática del hebreo lo puso como una sugerencia, como una teoría. Y a partir de entonces, muchos eruditos han dicho de que debe ser así como él lo expuso y lo han usado en su libro de texto. Yahvé o Yahvé, como se conoce en español también. Bien, Yahvé, ¿no? Como está escrito allí. Volvemos a ver acá el tetragramatón. Tenemos las cuatro consonantes intactas, ¿verdad? Yod, Hei, Vav, Hei. Vamos a ver acá lo que sucede. Aquí tenemos el nombre tal como se vierte en los manuscritos masoréticos. Ahora, tenemos que ir al texto masorético porque ahí tenemos las vocales escritas por los masoretas y ellos conservaron palabras como debían pronunciarse usando puntos vocálicos. Pero en algunas ocasiones ellos también con los puntos vocálicos estaban las consonantes no las podían cambiar. Las consonantes estaban intactas, pero los puntos vocálicos ahí se daban la libertad, porque ellos decían que los masoretas tenían la idea de que las consonantes fueron las que fueron inspiradas por Dios, pero las vocales en realidad hay más libertad porque eh, según ellos algunas palabras habían cambiado su pronunciación. Se habían cambiado algunas palabras a través del tiempo, entonces las consonantes son intactas, pero las vocales hay más libertad. Aquí vemos que la mayoría de las veces que aparece en el texto masorético el nombre divino aparece como Yehvah, Yehvah. Yod, aquí está la Shua, que recién vimos que era muda, en este caso es sonora aquí. Y Ye, la Hei, y después está la Va, y hay como una T abajo. Esa es la Kametz. Y aquí termina, no hay un punto en la última Hei, entonces sería Yehva. Es la mayoría de las veces que aparece Yehva. Pero también aparece la forma Yehová. Yehová. Algunos eruditos hebraístas afirman de que esta forma era en realidad para que el lector, cuando viera esos puntos vocálicos, en realidad leyera Adonai, que significa Señor. Pero algunos eruditos y hebraístas han argumentado otra cosa, lo contrario, que en este caso no se está indicando que tiene que leer Adonai. ¿Por qué? Porque según estos hebraístas dicen que, bueno, mira, aquí está el Shua compuesto con Pataj, que es el vocal que en realidad se debe leer como una A. Esta es la Holem como una O y esta es la Kames como una A. Ok. Pero acá no hallamos el trozo debajo, ¿verdad? No, no es la pronunciación ya, sino es ye. Lo vemos, ¿no? Y aquí, la mayoría de las veces, no aparece la O, el holem, arriba. Entonces, argumentan estos hebraístas, como por ejemplo un hebraísta que en realidad es judío, se llama Nehemías Gordon. Él ha argumentado de que aquí no es para que el lector leyera Adonai, sino que, según él argumenta, la lectura correcta debe ser Jehová, tal como se pronuncia Jehová, eh, encargando la última sílaba, va, mejor dicho, va, acá, va. ¿Por qué? Porque en la mayoría de las veces que aparece de esta forma, aparece Yehvá, pero en algunas pocas ocasiones aparece Jehová, y cuando Nehemías Gordon, ha comparado varios manuscritos, en realidad ha comparado más de 1000 manuscritos medievales, él ha encontrado que no siempre sale Jehová en los mismos lugares, varía.
en algún manuscrito sale en un texto y en otro manuscrito sale en otro texto en la forma Jehová. La mayoría de las veces sale Jehová. Y él dice que, argumenta, que al parecer el copista que sabía la pronunciación correcta y que quería ocultar el nombre, puso Jehová nomás, para que no lo pronunciara completo. Pero al parecer él cometió un error. Como ya sabía, él puso Jehová la pronunciación completa en algunos lugares, unos pocos lugares, en toda la Biblia. Entonces no es para que diga Adonai, sino que en realidad, aunque al principio al parecer era para que no se pronunciara el nombre completo, pusieron solamente algunas vocales del nombre no completo. En algunas ocasiones el copista cometió el error y puso las vocales completas. Esa es la teoría que da este Nehemiah Gordon. No lo sabemos si fue así, pero lo interesante es que cuando uno compara los manuscritos del texto masorético, hallamos que cuando en algunas ocasiones ponen las consonantes como están y las puntos vocálicos quiere que se lea otra palabra, en el margen lo ponen y ponen la vocal exactamente como es de la otra palabra. Lo ponen exactamente, aunque parezca raro en la palabra en hebreo, parece raro, no encaja, es para que lea otra palabra el lector, lo ponen con las mismas vocales que aparece de la otra palabra. Pero aquí en realidad si fuera así, según, bueno, hemos adelantado ahí, si fuera así como él, como se dice, tendría que aparecer con exactamente las mismas vocales. Aquí tendría que aparecer los dos puntos y la rayita debajo de la yod, y bueno, también la o arriba y la kametz. Pero acá no hallamos la schwa compuesta y la vocal A, sino la vocal E. Interesante. Bueno, pero aquí sí hallamos eh, algo interesante, porque a veces parece, cuando aparece, se puede decir, eh, esta palabra aparece dos veces, el tetragrama aparece dos veces, para que no se lea dos veces, o cuando aparece incluso también Adonai delante de tetragramaton, se pone para que se lea, se pone de esta forma, ¿no? Sale Yehvi o Yehovi. Y aquí alude, y todo indica que esto al parecer es correcto, alude a que se lea Elohim, Elohim. Cuando aparece dos veces seguido Jehová o aparece Adonai delante o después de Jehová o el tetragramaton, aparece de esta forma. Y al parecer está aludiendo al lector que lea Elohim en vez de Jehová o el tetragramaton, como se pronunciaba en ese entonces. No lo sabemos, pero esta forma aparece muy pocas veces. Si no me equivoco, aparece creo que una o dos veces en todo el texto bíblico, que en total son más de 6.000, ¿no? Veces, casi 7.000 veces el nombre aparece en los textos medievales. Así que aquí tenemos los diferentes cambios que se han hecho, los puntos vocálicos, pero es interesante notar de que si vemos los nombres de personajes bíblicos, tenemos los nombres de algunos reyes, Jehoacás, Johanán, Josué, Jehoiada y Jehoshaphat. En hebreo es interesante notar que incluye el nombre divino en los nombres. Muchos nombres incluyen el nombre divino. Y aquí vemos que está la Yod, la Hei y la Vav. Y se lee Yeho, Yehoahaz en hebreo. Y acá se lee Yehohanaz. Hadán, disculpe la nun al final ahí, un final. Y luego sale aquí Yehoshua, Yehoyada, Yehoshaphat. Entonces, aquí tenemos la pronunciación Yeho, Yeho. Y eso argumenta este hebraísta Nehemías Gordon, que es uno de los que ha promovido bastante eso entre los círculos de los hebraístas,
que debe ser la pronunciación correcta Jehová. Y él argumenta de esto, ¿no? De el uso de los nombres de personajes bíblicos que tienen el nombre divino. Aunque estos nombres también están abreviados. Por ejemplo, en vez de decir Jehoacás, sale Joacás. Igual acá Josué, en español no hay variación ahí, Josué sigue siendo Josué. Pero en hebreo hay diferencia. Está Yehoshua, como se transcribe aquí, o está Joshua. La forma más completa, más larga del nombre es Yehoshua. Bueno, vamos a ver ahora la palabra aleluya. En hebreo sería ha-le, y aquí se pronuncia la shua, por eso hay dos lamed. Ha-le-lu, lu. La vav, cuando tiene un punto, se puede vertir en vocal. Y en este caso, lu. Si fuera arriba sería lo. Abajo sería lu, ¿no? Ha-le-lu. Y está. Este es para indicar. Este no es una letra, nada, es un símbolo nomás. Para indicar que estas dos palabras están unidas. Y aquí tenemos alusión al nombre divino, que en realidad sería la Yod y la Hei. Y ya, aquí vemos el punto dentro de la Hei, y esto indica que debe pronunciarse. Sería Yah. Entonces sería Hallelujah. Hallelujah. Algunos han argumentado de que aquí sí tenemos una evidencia de que en realidad el nombre es Yahvé, porque aquí tenemos el nombre abreviado de Dios, que es Yah. Pero hay evidencia, y los hebraístas muchos de ellos argumentan, y la evidencia indica de que aquí no estamos hablando del nombre divino como debe pronunciarse al principio, sino estamos aludiendo a que es la primera letra del, eh, del tetragramatón y la última Hei, lo que se llama contracción. Por eso se pone con el punto Yah, indicando que es la última, y por eso no indica que es Yahvé, sino que está diciendo Ye, al parecer, ¿no? Si vemos esa teoría, Ye, Jo, Va, Yah. Y así tenemos el nombre divino contraído que se encuentra muchas veces en los salmos. Bien, ahora, ¿a qué conclusión podemos llegar? Vamos a ver eso. ¿Qué aprendemos de lo que hemos visto hoy día? Bueno, hemos hecho un análisis, el uso del tetragramatón entre los rollos del Mar Muerto, tanto en los manuscritos bíblicos como en los no bíblicos. Y el estudio que se ha realizado, que se ha ahora presentado, revela que el tetragramatón fue usado en los manuscritos, tanto bíblicos como no bíblicos, que fue usado y se conocía. Además, la cantidad de veces que aparece en la Biblia hebrea, como vimos en la introducción, revela su importancia, casi 7000 veces. Eso indica que es especial. Hemos también analizado la tradición judía, que en realidad el nombre se usaba entre los judíos. Sí, se dejó de usar en un periodo de tiempo, pero que se conocía su pronunciación. Y aunque los manuscritos en alguna ocasión usaban el nombre en caracteres antiguos en hebreo, conocían su pronunciación. Al parecer era para indicar que el nombre era sagrado. Tenemos el nombre, o mejor dicho, tenemos las consonantes del nombre intactas. Están ahí, las 4 consonantes están ahí. Entonces, la evidencia que hemos visto hoy día deja claro que el nombre debe usarse, ¿verdad? Que el nombre se usó en el primer siglo y hoy día también debe usarse una forma de su pronunciación, aunque no sabemos la pronunciación exacta del nombre. No habían grabadoras para saber cómo lo pronunciaba Abraham, Isaac, Jacob, Moisés o los demás personajes bíblicos. No sabemos cómo se pronunciaba exactamente.
Hay diferentes teorías, como se ha dicho, algunos argumentan que es Jehová o Jehová, otros argumentan que es Yahvé. Bueno, creo que es importante usar el nombre y no importa la forma que lo usamos, si es Yahvé o es Jehová, lo estamos identificando como una persona eh, que leemos en la Biblia igual que otros nombres, como Josué, Johanán. Y creo que es importante que cuando uno lee la Biblia hebrea, para hacerlo más vivo, que sabemos que podemos identificar los personajes. Así que lo que hemos aprendido hoy día creo que ha sido interesante e importante para nosotros entender que el nombre se usó en el tiempo de Jesús, incluso antes de Jesús, y que incluso se ha preservado hasta nuestro tiempo. La forma más popular que se popularizó con Casimiro de Reina en la primera traducción de la Biblia, la llamada Biblia del Oso, fue Yehová, basado en el texto masorético. Y es la forma que más amplia, que digamos más se conoce, y que la Reina Valera también la usa hoy día. Y que espero que haya sido una charla interesante, que haya sido entendible, y así entendemos que el nombre divino, el tetragramatón, fue usado entre los muertos y tiene mucha importancia en la Biblia hebrea.